Bienvenidos a Corrupción y Sociedad, Paraguay en Perspectiva, el programa que pone el foco en el combate ciudadano contra la corrupción. Hoy, en este último episodio, conoceremos el resumen de las voces de todos los que han participado en este programa. Acompáñenos en esta travesía informativa. ¿Cómo se mitiga la corrupción? Creo que es uno de los pilares fundamentales que debe de tener un gobierno, la educación cívica, enseñarle a su ciudadano, ciudadana a primero conocer sus derechos y posteriormente también sus obligaciones y por sobre todo a la hora de pedir, rendir cuentas, enseñarle, buscar la manera de que estas personas entiendan el rol que tiene una institución de algún poder del Estado. Creo que es fundamental la educación cívica, empoderar al ciudadano en sus derechos, en sus obligaciones y en base a ello que ellos exijan a sus autoridades, en base a esa información de calidad que tienen a través de una educación, que ellos exijan y que de alguna manera eso se beneficie en el día a día, en que tenga calles en mejores condiciones, en que tenga una escuela digna en la cual su hijo pueda irse. Creo que es demasiado fundamental, un pilar indispensable en un gobierno, en un país, en un ciudadano, en una ciudadana. El tema de la corrupción pública es lo que actualmente más golpea al Paraguay. Tanto es así que en los últimos años los datos demuestran que inclusive la corrupción pública lava más dinero que el propio narcotráfico. Ese dinero que forma parte de los impuestos de los paraguayos, ese dinero que debe ir a salud, dinero que tiene que ir a educación, que debe ir a seguridad, que va en los bolsillos de nuestras autoridades y no crea mucho beneficio en lo que es la población. Dar a conocer esos puntos de vista, educar a la ciudadanía, mostrando en un lenguaje sencillo cuánto, por ejemplo, es nuestro presupuesto gasto de la nación, cuánto se destina a educación, cuánto se destina a salud y dónde está ese dinero que falta, porque últimamente el dinero que todos aportamos va directamente al preventarismo, todo va en sueldo y todo también va para pagar aquellos favores políticos que se prometen durante las campañas electorales. Es muy útil esta herramienta de acceso a la información pública para que nosotros tengamos informes oficiales y el involucramiento de la ciudadanía porque es un apoyo al trabajo periodístico. Si bien no podría decir que es un trabajo solitario el de la prensa porque es un medio masivo de comunicación y es influyente en el gobierno y bueno, en la toma de decisiones, sin embargo, cuando hay un apoyo de la ciudadanía que se moviliza, presiona para que haya un cambio y realmente haya un combate a la corrupción. Debemos los jefes de familia estimular a nuestros pequeños, sobre todo el correcto actuar, el entender que la educación, el respeto a los demás, los valores son los más importantes. Eso empieza en el núcleo básico que es la familia. Hay gente que se llena la boca hablando de familia, de vida, de Dios, pero en su propia casa no lidera con estos valores. Entonces yo creo que todo empieza en la casa, pero continúa en los lugares donde nosotros estamos. Por ejemplo, el no denunciar que vemos a un compañero copiando en el colegio, que no haya códigos de ética en los colegios, el no denunciar un robo que comete un compañero de trabajo o algo inadecuado que está haciendo. Eso no es ser buen amigo, eso es faltar a lo correcto. Entonces nosotros tenemos que propender a un cambio de mentalidad con la propia actitud que se inicia en la casa, que se inicia en la familia, continúa la escuela, continúa la universidad y también tenemos que cambiar el modelo educativo promoviendo códigos de ética, de cómo comportarnos adecuadamente y también, sobre todo, que el actuar correcto genere consecuencias positivas para el individuo. No que el aduanero o el contrabandista del barrio de repente se vuelve millonario, sino que el que actúa correctamente trabajando es el que progresa. Y pongo otro ejemplo porque generalmente se vincula lamentablemente a gente que desarrolla estas labores con un enriquecimiento desmedido, así como con los políticos, ¿verdad?
Entonces, yo creo que nosotros tenemos que propender al buen vivir con el ejemplo cotidiano de la casa. ¿Cuáles son las principales conclusiones sobre el impacto de la corrupción en Paraguay? Me preguntan sobre la corrupción y les puedo decir que en el Paraguay la corrupción tiene un fuerte impacto negativo, obviamente, en las relaciones de mercado, en la economía, también en la política, obviamente, y en la calidad de lo que se puede llamar el capital social como institución dentro de la sociedad paraguaya. Yo llamo al Paraguay un mercado con capitalismo de secuaces, crony capitalism, donde la corrupción se manifiesta en forma de puertas giratorias, donde miembros o cuadros del sector público fácilmente pasan al sector privado y vuelven al sector público con inside information. Podemos ver también que eso trabaja muy de acuerdo con el primitivismo productivo, que es el modelo económico del Paraguay, que solamente extrae riquezas y únicamente o casi exclusivamente de la naturaleza, agricultura y la ganadería, y no de la inteligencia humana. Paraguay es tercero o cuarto en los rankings mundiales de corrupción y es cuarto en el mundo y segundo en Sudamérica en los mercados del crimen, que son muy dinámicos dentro de la economía paraguaya. Como dice Robert Klitgaard, si la corrupción fuera esta ecuación que él la desarrolló, más o menos sería monopolio del poder, más impunidad, menos transparencia. La primera forma o la clave de la corrupción paraguaya se revela en lo que yo puedo considerar que no hay democracia, no hay transparencia, no hay muchos jugadores en los mercados de la política y en los mercados económicos. Hay incumplimiento de lo que se llama el imperio de la ley. La corrupción afecta por muchas vías a la economía. En primer lugar, afecta a la competencia porque las empresas que no tienen capacidad de influir, de pagar coimas, de poner sus gerentes en el sector público en lo que se llama puertas giratorias, de pagar o hacer lobby en el Parlamento para conseguir normas o dentro del Poder Ejecutivo, terminan no pudiendo competir con esa competencia desleal que tienen las empresas o los sectores o las corporaciones de mayor poder económico. Bueno, antes que nada creo importante mencionar qué es la corrupción. La corrupción, para entender, tenemos que partir desde su definición. La misma implica el abuso de poder de algún funcionario o el abuso de una posición para un beneficio particular. Entiéndase como alguien que va a expedir un certificado y que las normativas le expiden, le dan esa función, le confieren esa confianza para su beneficio, para su bolsillo, termina pidiendo algún tipo de comisión o algún tipo de cobro por ese servicio que no necesariamente esté estipulado en las normativas. Y eso, por supuesto, termina afectando, ¿verdad? Porque además de ser un costo más, asusta, porque si en un proceso, dado el ejemplo que poníamos de una simple expedición de un certificado, te vienen a pedir un costo adicional, ¿qué pasará en cuestiones donde se tengan que decidir algunas cuestiones más puntuales? El impacto de la corrupción y sobre todo de la impunidad disminuye la credibilidad de las instituciones democráticas. Cuando un senador o un diputado electo, los ministros violan el Estado de Derecho, entonces crece la desconfianza y es como apuñalar el sentido de pertenencia a una república. La corrupción es uno de los elementos que socava la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones, lo hace de manera significativa. Hay un estudio de percepción que es el Latino Barómetro que se hace cada 2 años en todos los países de América Latina y donde se muestra que esta desconfianza en las instituciones va en aumento. Absolutamente impacta. La gente desconfía de los partidos políticos. Al desconfiar de los partidos políticos, desconfía de los pilares de la democracia. Al desconfiar de los pilares de la democracia, desconfían de los representantes políticos en las instituciones. Si las instituciones tienen desconfianza de la ciudadanía se siente de cierta manera vulnerable en sus derechos en materia de educación, salud, transporte,
porque las instituciones no dan respuesta o no saben interpretar la necesidad de la gente. Y es muy importante, en realidad existe como que una sensación de impunidad en la sociedad porque no tenemos muchas condenas en los casos de corrupción. Lo que vemos son muchos obstáculos para llegar a esas condenas y lógicamente esto incide en la percepción de la sociedad, como que siente que no existe una respuesta a este gran flagelo que azota al Paraguay hace muchísimos años, que es la corrupción. Una vez que la corrupción está enraizada en las diferentes instituciones e impide el desarrollo de políticas públicas eficaces, evidentemente tiene consecuencias nocivas sobre la población en general, que se ve limitada en cuanto al acceso a ciertos derechos, es decir, salud de calidad, poder llegar a los hospitales y obtener los medicamentos, poder tener una educación de calidad sin que nuestros niños tengan que ir y padecer el desplome de escuelas y colegios en malas condiciones. Sin embargo, lastimosamente, la corrupción está tan enraizada que hay actos que ni siquiera los percibimos como actos de corrupción. Por ejemplo, la utilización de recursos públicos para el provecho personal, el cobro indebido de honorarios por parte de funcionarios públicos, no presentarse a sus lugares de trabajo, utilizar los móviles de la institución pública para realizar actividades personales y otras tantas conductas que vamos tomando como cuestiones, digamos, naturales, las vamos naturalizando. Corrupción y sociedad, Paraguay en perspectiva. Les esperamos a la vuelta de la pausa. En la escuela donde estudiaba no teníamos techo. Tenemos que salir a estudiar bajo el árbol. En esta escuela tampoco teníamos pupitres. En la escuela donde estudio no tenemos techo. En tiempos donde todo parece estar perdido, donde la corrupción y la ilegalidad amenazan con oscurecer nuestro camino, surge una luz, pequeña, pero firme. Una llama que desafía la oscuridad, un símbolo de resistencia y esperanza. Es la llama de la transparencia, un fuego que arde en cada corazón que anhela la justicia y la integridad, en cada gesto de valentía, en cada acto de honestidad. La llama crece. No estamos solos en esta lucha. Cada luz que se enciende, cada voz que se une al coro, fortalece nuestro compromiso con un futuro donde reine la legalidad. Encendé la llama de la transparencia en tu comunidad. Forma parte de la Coalición por la Legalidad. Continuamos en Corrupción y Sociedad, Paraguay en perspectiva. Siga con nosotros. ¿Qué estrategias integradas se pueden implementar para combatir la corrupción? Lo principal y más importante es que las leyes sean aplicadas adecuadamente por el Poder Judicial. No lo digo porque sea abogado, sino porque a partir de ahí, del corte con la impunidad, podemos tener nosotros menores índices de corrupción. También hay que verlo porque el ejemplo de Uruguay, caracterizado por un derecho muy firme que usa como escudo al derecho, ¿verdad? La justicia funciona, por ejemplo, se habla mucho de Perú, pero Perú tiene varios presidentes que están en prisión o fueron condenados o están acusados judicialmente. Hay que mirar estos ejemplos. Lo mismo que en Argentina vemos que la ex vicepresidenta y presidenta Cristina Kirchner y otros están procesados, y en Brasil, o sea, la justicia de los países vecinos funciona. Por eso se observa menor índice de corrupción, ¿verdad? Yo creo que la seguridad jurídica es la clave, y también la clave es copiar los buenos ejemplos de gobernanza y no perdonar a nadie. No perdonar a nadie, por más cercano que sea, someterlo a la justicia. Yo creo que con eso podremos lograr un gran avance, porque acá a los amigos se les perdona todo y a los enemigos palo. Y debe ser al revés. A todos por igual. Bueno, en cuanto a ejemplos o buenas prácticas, hay lógicamente los ya tradicionales, o lo que se conoce ya tradicionalmente como los presupuestos participativos, las audiencias públicas, que son todas instrumentos además consagrados constitucionalmente como mecanismos que pueden ser utilizados en el Paraguay también para involucrar de forma más decidida
a la ciudadanía, pero hoy con la tecnología, realmente las redes sociales y las herramientas digitales hoy se constituyen en un instrumento valioso, en un instrumento fundamental para acercar al ciudadano a la gestión pública y sobre todo al diseño de las políticas públicas. Por lo tanto, apuntaría yo a explorar acciones concretas, experiencias que en materia digital se estén llevando adelante en otros países y que permitan ese acercamiento más efectivo de la ciudadanía a lo público. Bueno, como mencionaba, en realidad creo que hacen falta más fiscales y jueces especializados, mayor cantidad, dotarles de todo lo necesario para una buena capacitación y lógicamente de todos los recursos técnicos, peritos, especialistas en contabilidad, en documentología, en tecnología y todo aquello que sea necesario para avanzar en las causas y poder tener una respuesta en el tiempo esperado por la ciudadanía. Yo creo que el peor defecto de nuestra justicia hoy no es solo esa sensación de impunidad, porque eso es lo que ve la ciudadanía, pero internamente como jueza digo que es la falta de estabilidad. No tenemos ley de carrera judicial, no tenemos una ley que asegure que una persona que está llevando adelante un proceso de corrupción en el cual entran intereses grandes, intereses no solamente políticos, sino mediáticos muchas veces, o intereses de personas poderosas, se ve afectada en esa carrera que está llevando. ¿Por qué? Porque se le va a veladamente, ¿verdad?, a hacer decir, bueno, usted ya no va a ascender, o usted puede perder el cargo, o su familia que tiene tales y tales beneficios van a perderlo en sus trabajos. Entonces, toda una presión psicológica, una presión velada que no se ve, que no se siente afuera de esa persona que está a cargo, se ve. ¿Y por qué? Porque no hay ley de carrera, no hay una regla que diga que esa persona a los tantos años debe ascender porque hizo mérito, porque tiene buena conducta, porque se ha desempeñado honestamente. No hay un premio, no hay un estímulo a esa carrera honesta. Uno de los mayores cambios y avances que podría dar el Poder Legislativo sería la modificación de la ley contra el nepotismo. Ajustar la ley contra el nepotismo en términos claros, en términos que permitan justamente proteger esas conductas, como por ejemplo el conflicto de intereses, y que las mismas puedan ser investigadas y sancionadas cuando personas que ocupan altos cargos privilegian a parientes cercanos, no solamente a sus hijos, sus esposos, sino a ese entorno, a ese círculo cercano que de alguna manera compromete el conflicto de interés, entonces puede calificarse como un hecho de corrupción. ¿Cómo puede cada uno de los 5 pilares contribuir de manera efectiva a la lucha contra la corrupción? El Estado es fundamental. En primer lugar, el Parlamento, el Poder Legislativo, porque tiene que hacer normas capaces de ser cumplidas. En segundo lugar, el Poder Ejecutivo, que es el que tiene gran parte del vínculo y de los mecanismos para limitar la corrupción, y de hecho como es el que provee servicios y el que tiene las mayores contrataciones públicas, también es el más vulnerable a la corrupción. Y el Poder Judicial también, porque tiene que penalizar la corrupción. La impunidad es la peor señal que se puede dar en una sociedad, porque además la impunidad se da en un contexto de desigualdad. No todos pueden quedar impunes. Quedan impunes los que tienen capacidad para afectar las decisiones de los jueces o del sistema judicial, porque quien no tiene esas condiciones, no tiene poder económico o poder político, ese sí es castigado. La independencia judicial es algo que está previsto en la Constitución Nacional. Como siempre digo, no hay una ley que pueda garantizar eso. Eso directamente depende de las personas, de aquellos que lideran esos puestos, de los jueces y los fiscales, que aprendan a decir que no a los políticos y que no dejen seducirse por otro tipo de incentivos, ¿verdad? Finalmente la decisión está en cada persona que ejerce ese cargo de hacerlo con integridad o no. Y de hecho tenemos muchos ejemplos de buenos magistrados y buenos fiscales. Si yo tengo la garantía de que cuando estoy condenando a alguien poderoso, voy a poder irme a mi casa tranquila,
y mi familia va a poder vivir tranquila porque no voy a hacer, digamos, mi carrera judicial no se va a ver afectada, en el sentido de que no voy a frustrar mi carrera judicial o incluso me voy a la calle, para ser más concreto, ¿verdad? Entonces, si yo no tengo esa estabilidad, es imposible. Y esa estabilidad en otros países es desde el día que uno ingresa a la carrera judicial. En Paraguay el sistema constitucionalmente es que cada 5 años uno tiene que hacer como una nueva elección. Hablando simple, ¿verdad? Los diputados y senadores tienen que ir a elecciones cada 5 años. Bueno, los jueces tenemos que ir a elecciones en el Consejo porque ahí hay 8 votos que deciden si uno, o sea, por más que la ley diga que uno ingresa en terna, con quién a uno le ponen en la terna. Y también luego la Corte tiene que volver a votarnos. Al final es una ley de mayoría, ¿verdad? Las garantías para los casos de corrupción son muy importantes. ¿Qué es eso? Cuando uno toca intereses o uno apeligra tocar intereses, está también su seguridad, la de su familia, la de su entorno laboral. ¿Contamos con esas garantías? La mayoría de los jueces andan solos en su auto, a veces no tienen ni siquiera estacionamiento. Lo de los guardias, digamos que puede ser que sí, que no. Entonces, estamos hablando de casos que a veces son en la frontera, a veces son acá en Asunción. Tenemos una exposición y un riesgo mayor los jueces que están atendiendo esos casos que los que no. Pero esas garantías hoy en día son muy pocas. Por sobre todas las cosas, la independencia de los poderes del Estado es algo que hace que nuestra democracia pueda seguir subsistiendo. Mientras el Poder Judicial siga de alguna manera dependiendo del poder político o el poder político tenga injerencia sobre el Poder Judicial, entonces también evidentemente tendemos a caer en ciertos actos de corrupción. En ese sentido, la independencia de los magistrados es un factor fundamental. Los mecanismos de elección y de remoción son esenciales para poder garantizar esa independencia que deben tener nuestros magistrados y que dentro de esa independencia puedan obrar con justicia y no ceder ante la presión política. Corrupción y sociedad, Paraguay en perspectiva. Les esperamos a la vuelta de la pausa. En la escuela donde estudiaba no teníamos techo. Tenemos que salir a estudiar bajo el árbol. En esta escuela tampoco teníamos pupitres. En la escuela donde estudio no tenemos techo. En tiempos donde todo parece estar perdido, donde la corrupción y la ilegalidad amenazan con oscurecer nuestro camino, surge una luz, pequeña, pero firme. Una llama que desafía la oscuridad, un símbolo de resistencia y esperanza. Es la llama de la transparencia, un fuego que arde en cada corazón que anhela la justicia y la integridad, en cada gesto de valentía, en cada acto de honestidad. La llama crece. No estamos solos en esta lucha. Cada luz que se enciende, cada voz que se une al coro, fortalece nuestro compromiso con un futuro donde reine la legalidad. Encendé la llama de la transparencia en tu comunidad. Forma parte de la Coalición por la Legalidad. Continuamos en Corrupción y Sociedad, Paraguay en perspectiva. Siga con nosotros. ¿Qué compromisos concretos deberían asumir los diferentes sectores de la sociedad para erradicar la corrupción? Hay una responsabilidad inexcusable del Ministerio de Educación y Ciencias para incluir entre los objetivos de la educación básica, escolar y media las materias como participación ciudadana, ética, educación cívica y fomentar desde la práctica de los alumnos el control de la infraestructura escolar, el control de la gestión educativa, del almuerzo escolar y formar no solo académicos, sino también ciudadanos comprometidos con la patria desde la educación formal. Es necesaria una amplia difusión de los derechos del acceso a la información pública, del derecho a la participación, del derecho a la libre asociación y del derecho a la protesta. Y por supuesto, en paralelo debe ir una voluntad política que
vaya en contra de la impunidad existente hasta el momento sobre la gran mayoría de actos de corrupción demostrados que fueron cometidos por autoridades nacionales y locales. La organización es la herramienta. La organización es el proceso que necesita el ciudadano para poder consolidarse y fortalecerse como ciudadano en el debate cívico de lo que tiene que ser la política pública en el Paraguay y de lo que tiene que ser la gestión pública y de lo que tiene que ser la calidad de los servicios. La organización es el espacio donde uno interactúa y comparte ideas y pensamientos y puede construir una visión país. Nosotros tenemos un problema de anomia ciudadana porque el ciudadano paraguayo tiene que ocuparse de lo básico, tiene que ocuparse de subsistir, tiene que ocuparse de problemas de los cuales debería ocuparse tal vez el Estado, ¿verdad? Dar una buena educación pública, dar una buena salud pública, dar condiciones de infraestructura. Sin embargo, el ciudadano tiene que preocuparse porque no tiene un buen transporte público, porque no le asalten en la calle, la inseguridad es terrible. Entonces, la manera en que la ciudadanía puede cambiar esto es participando, votando con inteligencia, no por el puntero político que tiene cerca, el que le soluciona los problemas cotidianos, que a su vez le crean los políticos que no le dan educación, salud, etcétera, etcétera, sino que votando, participando en los partidos políticos, movimientos políticos, siendo activos y también movilizando pacíficamente a sus vecinos, a sus familias cuando hay hechos que alteran la vida democrática del Paraguay, el Estado de Derecho, ¿verdad? Pero para llegar a eso, primero tenemos que darle lo básico a los ciudadanos. Por eso que la participación ciudadana es muy importante. La conciencia del ciudadano, por ejemplo, en el tema de la basura, el medio ambiente, el cuidado de los arroyos, de los ríos, es muy importante. Y yo creo que de hecho, hay comisiones vecinales barriales que son muy activas. Hay asociaciones como los bomberos, los Boy Scouts, las cooperativas, que son positivas, pero la participación debe avanzar de esos estadios a la acción política. La participación ciudadana es absolutamente inherente a la idea de democracia. No se puede pensar en una democracia consolidada, en una democracia plena, sin unos niveles de participación ciudadana que puedan realmente permitir esa idea del control de lo público por parte de la ciudadanía. La participación ciudadana es absolutamente indispensable para la democracia y sin participación ciudadana o sin niveles aceptables de participación ciudadana realmente estaríamos ante una democracia debilitada o de baja calidad. Y así concluye Corrupción y Sociedad, Paraguay en Perspectiva. Recuerden que el combate contra la corrupción es responsabilidad de todos. Unite a la lucha y sé parte del cambio.